Buenas tardes, presentes y virtuales, muchos presentes, es un placer ver esta aula tan llena. Bienvenidos a la primera sesión de este nuevo curso de lectura total del Quijote, que durará 2 años, presumiblemente. Este primer año dedicado a la primera parte del Quijote y el año que viene dedicado a la segunda parte de la novela. Y es un placer tener con nosotros a quien mejor podía dedicarse a esta obra, que es Gonzalo Pontón, que tuvo además la iniciativa de sugerirnos un curso de estas características, que en un futuro además en esta casa podría ser un modelo y podríamos dedicar cada año la lectura de un clásico en detalle, con algún especialista que se dedicara a eso, a una sesión mensual dedicada a unos capítulos concretos. Creemos que es una idea muy feliz y que de hecho ha tenido una acogida muy calurosa por parte de todos vosotros. Pero como decía, Gonzalo Pontón es la persona más adecuada para ocuparse de explicar con tanto detalle una novela como El Quijote. Gonzalo es catedrático de Teoría de Literatura Comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es especialista en literatura del Renacimiento, española y europea, del Siglo de Oro. Ha sido editor y especialista también en Lope de Vega. Ha sido editor también del propio Quijote, en la magna edición de Francisco Rico, y también ha hecho su propia edición de la novela. Y, en fin, y es autor de numerosísimos artículos y estudios sobre la literatura de ese periodo que conoce con una profundidad y con un detalle verdaderamente asombrosos. Gonzalo se ha formado en la mejor escuela de comparatistas e hispanistas de este país, desde Martín de Riquer, el tronco que va de Riquer a Rico y Alberto Blecua, y además ha desarrollado un estilo y una escuela, diría yo, que propia, porque ha ido mucho más allá de esos magisterios y ha ampliado sus investigaciones y sus estudios con una profundidad y con un ángulo muy particular y que siempre resulta extraordinariamente incitante. Por tanto, es un placer tener aquí con nosotros a Gonzalo Pontón para hacer esta larga sesión, esta larga lectura en detalle de esta maravillosa novela. Gonzalo ya ha sido en numerosas ocasiones conferenciante de esta casa, por tanto, esta es su casa y con él os dejo durante todas estas sesiones a todos vosotros y os agradezco mucho a todos, presentes y virtuales otra vez, vuestra asistencia. Gracias, Gonzalo. Muy buenas tardes. Es fácil estar por debajo de esta presentación tan encumbrada, pero intentaré acercarme lo más posible a esos niveles que el buen Andreu Jaume, que es sobre todo amigo y por lo tanto mentiroso, ha procurado poner sobre el tapete. Él señalaba, y empiezo refiriéndome a las características de este curso, el carácter hasta cierto punto experimental, o si se quiere de apuesta, que le hemos dado a este primer ciclo de 2 que debería haber. Eso dependerá de mi capacidad y de vuestro interés, por supuesto. La posibilidad efectivamente de desarrollar a lo largo de un semestre, en 6 sesiones, podrían haber sido 4, podrían haber sido 10, un semestre, una lectura, una sesión al mes, un centenar o un centenar y pico de páginas al mes parece una cantidad suficiente para poder organizarnos en torno a un intento de lectura secuencial del Quijote, que por supuesto no podremos agotar, vaya por delante. Seríamos capaces entre todos, no solo yo, sino también vosotros, estoy seguro, de pasar un semestre a lo mejor con los 10 primeros capítulos, por su enorme riqueza, su enorme significación. Y lo mismo nos puede ocurrir con muchos de los segmentos de esta primera parte de la novela de 1605. La idea del curso es, por mi parte al menos, pero para eso estamos también, para irnos conociendo, me permitiréis que os tutee, según tradición, de una parte de mi escuela, la de la autónoma, que dejó de lado el usted para preferir, a diferencia de ciertos maestros, el tú, que por supuesto vosotros en todo momento también podéis emplear. La posibilidad de convertir esta lectura en un proceso hasta cierto punto colectivo o compartido. Mi idea es hablar, no durante la totalidad del tiempo,
Es algo que digo siempre en estas conferencias. Yo puedo hablar realmente de modo indefinido e infinito casi, pero creo que no se trata exactamente de eso. Ajustar mis intervenciones, quizá hoy no, por ser la primera, pero sí en los demás días, cuando tengamos capítulos que comentar, a 1 hora y cuarto, y procurar tener una cierta discusión, en la esperanza incluso de que de una sesión a la siguiente, aunque pase un mes, podamos arrastrar asuntos, recuperarlos y darle un cierto sentido también convivial a lo que va a ocurrir entre estas paredes, en estas 2 naves de disposición del aula 1 del Institut d'Humanitats de Barcelona. Creo que el ritmo es el adecuado. Intentaré de todas maneras, y es algo que ya habíamos anunciado en el programa, pero ahora quiero recalcar, creo que tenéis una bibliografía inicial, pero yo procuraré acompañar cada sesión, después de cada sesión, con algún material. Por ejemplo, después de esta clase recibiréis una pequeña lista bibliográfica adicional, totalmente optativa, simplemente a título de orientación, y del mismo modo lo que podríamos llamar una invitación a la lectura, un guión que os pueda permitir acometer pues, los 10 capítulos, los 7, los 14, las 125 páginas del mes siguiente o del mes entrante, después de la sesión acabada. Son materiales que no tenéis por qué utilizar necesariamente, no tienen por qué vertebrar necesariamente el desarrollo fundamental de la clase, pero os darán una pista de qué es aquello que yo veo en esos capítulos y sobre lo que yo quiero hablar. Cuestiones muy generales, no formuladas como preguntas, sino más bien como intentos de guiar la lectura en una selva razonablemente compleja y que a veces puede ser incluso confusa, sobre todo cuando lleguemos a determinadas secciones de la primera parte. Junto con ello, y acabo ya con los preliminares porque si no también cansan, está la cuestión de las ediciones que podemos emplear. Alguien me preguntó a través del CCCB y ya respondí. La edición que yo recomiendo, de la que solo he traído un tomo porque vivo lejos y no tenía fuerzas para acarrearla, ni pretendo que hagáis lo mismo, es esta, que es la edición más completa, la más cabal. La edición realizada en su momento, en 1998, por el conjunto de cervantistas vivos más importantes del mundo, bajo la dirección de Francisco Rico y con el patrocinio del Instituto Cervantes, de la que hay 2 actualizaciones. Una en el 2005, para el centenario de la primera parte, y otra en el 2015, que es esta, ya bajo los auspicios de la Real Academia Española, para el centenario de la segunda parte. Esta es una edición, sobre todo con unos materiales prologales, aunque están situados casi como apéndice, y con un segundo tomo de anotación y bibliografía completísima. Para quien quiera adentrarse mucho más allá, aquí está el repertorio fundamental. Yo me limitaré a señalar algunas pautas, porque toda la bibliografía fundamental, hasta 2015, está contenida en estos volúmenes. Pero evidentemente podemos trabajar con otras ediciones. Ediciones a cargo de Francisco Rico o a cargo de Alberto Blecua, por citar 2 nombres ilustres, las hay en muy distintos formatos y a precios muy razonables. No me atrevería yo a recomendar una edición online o una edición que podáis encontrar en la red, porque no estoy seguro de qué podríamos encontrar allí. Haré unas pesquisas, pero yo recomendaría que os comprarais alguna edición. Por otro lado, es muy probable que tengáis ya alguna, por razones personales, familiares o de tradición. ¿Quién no tiene un Quijote en su casa si tiene algunos libros en alguna versión que desde luego se pide que sea íntegra? Y que en todo caso, si alguien tiene dudas, pues puede consultar. Puede mandarme a través del CCCB la pregunta, ¿esta edición que yo tengo en casa es válida? Y en principio tampoco tendremos demasiados problemas para lo que toca al seguimiento de las clases. Pero insisto, si se trata de trabajar con la mayor profundidad, este es el punto de partida y de llegada, aunque no tengamos por qué manejarnos así. Yo mismo, ya os lo digo, procuraré acudir a partir de la semana, del mes que viene, de la próxima clase, con una edición un poquito más manejable, que también me facilite, en mi caso, el tránsito. Esto es lo primero que quería señalar. Queda dicho ya para la totalidad del curso y espero que en este sentido podamos proceder como señalaba. La invitación a vuestras preguntas, a vuestra intervención es totalmente sincera. Es lo que da sentido a un curso de estas características, que de alguna manera intenta también imitar o bien homenajear un modelo que existe en tradiciones de otros países.
con respecto a los clásicos nacionales, sin que podamos ver en ello ningún viso, al menos por mi parte, de nacionalismo. Es un modelo que podíamos empezar con bastantes obras, pero el Quijote se presta bien a ello. El modelo que, por ejemplo, se desarrolla habitualmente en Italia, con las llamadas lecturas dantis, el hecho de que la comedia, además tan matemáticamente perfecta como para tener 100 cantos, suele leerse canto a canto en ciclos semanales o mensuales que duran años en distintos lugares de las ciudades italianas. Incluso en Barcelona, en el Instituto Italiano de Cultura, hay unas lecturas dantis que me parece que van ya por la tercera ronda. Se ha leído por 2 veces completo el infierno, el purgatorio y el paraíso. Y lo mismo una segunda vez y ahora está todavía en tránsito la tercera. El día 23 de abril, no tenemos clase ese día, pero es un día en que se lee públicamente algún fragmento del Quijote. Aquí el sentido es otro, no es leer unos fragmentos, sino precisamente adentrarnos en una novela que probablemente todos conocéis, que algunos conoceréis muy bien, que la mayoría conoceréis a medias, que probablemente os ha planteado conflictos sobre su supuesta necesidad como objeto cultural y la percepción inicial, juvenil, incluso presente que podáis haber tenido, una novela que no logra haceros reír, una novela que os aburre, una novela digresiva, una novela con distintas capas de complejidad que a lo mejor no podéis armonizar. Evidentemente se puede contar también en un sentido netamente positivo, que es lo que creo que podemos desarrollar aquí. Y para ello esta primera sesión, cuya, digamos, pregunta, cuyo título general que implica una pregunta es El Quijote y la novela moderna. No voy a entrar muy de lleno en la cuestión de si la novela, tal como la entendemos en el presente, porque esa sería otra pregunta, ¿qué entendemos en el presente por novela exactamente?, empieza o no con el Quijote. Pero desde luego sí que conlleva una pregunta sobre el clásico y el papel de los clásicos en nuestra cultura y en nuestra tradición. A lo largo de los siglos, de los 400 años que nos separan de esta novela, pero sobre todo en un presente y en un futuro en el que la posición de la literatura claramente ha cambiado. Diría yo que acorralada o arrinconada por otro tipo de manifestaciones culturales y por otras circunstancias de transmisión del conocimiento que hacen del hecho de leer un libro, y un libro tan extenso como este, y a lo largo de tanto tiempo, casi un desafío, casi una provocación, me atrevería a decir. Tomémoslo en este sentido, leámoslo como un ejercicio de continuidad y luego hagámonos las preguntas que corresponda hacer. Ese tipo de articulación entre la novela del pasado y lo que nos dice hoy, o lo que no nos dice, porque no se trata aquí de acabar necesariamente con un juicio favorable, es el mío. Yo sí que estoy con un parti pris, para mí está clarísimo, y por qué es lo que intentaré explicar, la necesidad de seguir leyendo el Quijote y el modo como el Quijote puede iluminar todavía hoy ciertos aspectos de nuestra vida, en un sentido que no necesariamente tiene que ser, por supuesto, un sentido inmediato o práctico o estrechamente relacionado con la actualidad. Eso lo veremos y es la cuestión que quisiera yo plantear, sobre todo a lo largo de esta primera sesión y al final, en el día de junio, creo que es el 12 de junio, en que acabaremos la lectura de la primera parte y espero que sobren unos minutos para concluir, si puede ser todos juntos, sobre qué es lo que se ha aprendido con esta primera novela y si merece la pena 6 meses más tarde o un año después, eso ya se verá, programar una segunda tentativa. En este sentido puedo adelantaros algo también, una especie de buena y mala noticia. La buena noticia sería que ahora empezamos y que es maravilloso que leamos el Quijote, y la mala es que la buena novela es la segunda parte, si me permitís que lo diga así. Desde luego que la segunda parte es incomprensible sin la primera, pero yo creo que eso es lo que nos puede animar a verlo, a contemplarlo en una continuidad. Aprovecharé esta primera tanda de 6 clases, o de 6 conferencias, o de 6 sesiones de diálogo, para aportar tantos pasajes de la segunda parte como pueda, siquiera para moveros el interés y el gusanillo hacia lo que podría venir después, si hay ganas, si hay paciencia y si el interés se mantiene. Empecemos, pues, y hagámoslo situándonos en un momento determinado. Poco antes de las Navidades de 1604, entre Madrid y Valladolid, no sé, el 2 de diciembre de 1604, por ejemplo. En ese momento en Madrid,
Un taller de imprenta, el taller de Juan de la Cuesta, una de las más importantes de la villa, está acabando de componer un nuevo libro, una novedad editorial, que se va a titular El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, diciembre de 1604. Unos meses antes, a la altura de septiembre, el novelista, del que ahora hablaremos, a través de un amigo suyo, Francisco de Robles, el que hace las veces de editor, en su tiempo llamado sobre todo librero, quien, digamos, invierte la cantidad de dinero necesaria para imprimir el libro, unos meses antes, como digo, en septiembre, Cervantes ha pedido el privilegio para la impresión de la novela. Tiene una obra lista. Es una obra, por lo que se sabe, de entretenimiento, de carácter humorístico, una especie de diatriba, de sátira, de parodia de los libros de caballerías, un género enormemente popular, iba a decir en la España del siglo XVI, pero diría que prácticamente en toda la Europa del Renacimiento. La ha escrito un tal Miguel de Cervantes, que sin ser un completo desconocido en el mundo de las letras, es alguien que pertenece a otro tiempo. Hace 20 años que no ha publicado nada. De 1585 es su primera y hasta la fecha última novela. Una novela pastoril llamada La Galatea, que pasó, digamos, con más pena que gloria. Intentó tener una carrera como autor teatral en el momento en que los teatros en España y en Europa en general alcanzaban un desarrollo comercial, se convertían en un negocio que podía emplear a los poetas, a los escritores, es decir, hacia 1580, 1585, y su teatro, si tuvo algún éxito, hacía muchos años que no se representaba. Incluso nos consta, ya lo veremos, intentos unos cuantos años anteriores a la publicación del Quijote, por mantenerse Cervantes en la brecha de la representación teatral, de la escritura para el teatro, sin, por lo que parece, particular éxito. Es alguien que se vio obligado, por lo tanto, a abandonar el mundo de la escritura, digamos, profesional, tanto como podía serlo a finales del siglo XVI, y a desempeñar distintos oficios relacionados con la corona, de los que también brevemente hablaremos más tarde, pero que nada tienen que ver con la literatura. Además, Cervantes es, y no nos escandalicemos con la edad y con lo que diré ahora, prácticamente un anciano. Tiene 57 años. Según Aristóteles, ya lo sabéis, a los 50 años se producía la muerte del alma. Por lo tanto, es alguien que ya estaba en un estado de envejecimiento. Y 57 años en 1604, y en el cuerpo de un soldado herido en Lepanto y además manco, no debían de ser pocos años. Tiene, por lo tanto, una edad en la que tener una segunda oportunidad en el mundo de las letras parecía prácticamente una quimera. Por nacimiento y por formación, Cervantes pertenecía a una generación literaria anterior. Había nacido en 1547 y los autores que en ese momento prosperaban, Lope, Góngora, un joven pero ya activo Quevedo, formaban parte de otra generación. Habían nacido entre 1562 y 1580. Tenían entre 15 y 25 años menos que él. Era otro momento. Y en ese contexto vuelve a la escritura. La imprenta, además, trabaja a toda prisa. Es un dato conocido, y no me entretendré ahora en él, que el Quijote tiene como pie de imprenta y fecha 1605, pero el libro probablemente estaba listo a finales de 1604. Era un truco habitual. Si un libro se acaba a finales de año, no le pones el pie de imprenta del año en que estás acabándolo, porque inmediatamente ya no parecerá una novedad. El libro salió a todas prisas para poder poner 1605 desde el 1 de enero, para que el libro estuviera probablemente para Navidades, se podía comprar en las principales librerías, en las pocas librerías de Valladolid, donde en ese momento estaba la corte española, y también de Madrid, donde estaba la imprenta en la que se había estampado. Es un libro que corre porque compite con otras novedades. Es decir, la situación, si ya era complicada de por sí, se vuelve más todavía tendiendo al mercado editorial. Van a salir también inmediatamente la segunda parte de la más importante novela picaresca, después del Lazarillo, la que le da sentido al género,
El Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán. La primera parte se había publicado en 1599 y Alemán, después de una continuación apócrifa, no suya, en 1602, que da la medida del éxito, vuelve a la carga con una segunda parte de las historias de su pícaro, 1605. Y otra novela que se apunta a la moda picaresca a través de un personaje femenino, la pícara Justina, novela importantísima también de 1605, cuya autoría, habitualmente atribuida a Francisco López de Úbeda, hoy en día es objeto de discusión. Pero en cualquier caso es un panorama de una relativa saturación. Pensemos en que el mercado editorial de la época no se podía corresponder al nuestro, pero si hoy los libros son demasiados en los estantes de novedades de las librerías, imaginaos en ese momento lo que podía suponer ese tipo de competencia en la misma clase de género. Nuestro autor, por lo tanto, parece tener muy pocas bazas a favor. Presenta un libro de entretenimiento, además, en principio sin ningún propósito serio, una obra para la distracción, cómica, sin aparentemente grandes pretensiones. Quiere probar suerte, evidentemente, y quiere hacerlo quizá por última vez. Es un buen momento para situarnos. Lo que pasó después lo sabemos todos perfectamente. Incluso podemos imaginarnos que Cervantes confiara tanto en su creación literaria que creyera en la posibilidad del éxito comercial que desde muy pronto acompañó al Quijote. La reimpresión de la obra fue constante a partir de ese momento. En el mismo año de 1605 se reimprime otras 4 veces, una segunda edición en la misma imprenta y bajo el mismo sello editorial en que había salido la primera, Juan de la Cuesta, también 1605, 2 ediciones en Lisboa, una edición en Valencia, es decir, en otras de las capitales de los distintos reinos que conformaban España en esos momentos, Portugal, la Corona de Aragón, así como pocos años después ediciones en castellano, en Bruselas, en Milán, una traducción al inglés en 1612. La historia del éxito del Quijote no se detiene desde el mismo día de su publicación. Quizá Cervantes confiaba en alcanzar ese éxito relativamente inmediato con su novela, una obra, una creación que sin duda había ido madurando, como podremos ver, yo creo que en la clase del próximo mes, había ido madurando a lo largo de muchísimos años. El Quijote es una obra, un teórico de la literatura ruso, del que ya hablaremos en su momento, Víctor Shklovsky, decía que el Quijote le parecía como una mesa plegable, una narración que se va desplegando, que se va abriendo progresivamente. No tengamos muy presente ahora mismo la referencia de Shklovsky, pero me ha venido a la cabeza como imagen que nos puede valer. Muy probablemente el Quijote empieza como una narración breve y el proceso por el que su creador se da cuenta de que ahí dispone de un material con una capacidad de proyección enorme, el gesto de confianza y de autocrítica y de reflexión literaria que escribir el Quijote conlleva, es algo absolutamente admirable, que solo se puede alcanzar después de leer las 2 partes de la novela, pero que en la primera trasluce muy claramente. Era, por lo tanto, un proyecto largamente acariciado, posiblemente uno de entre los muchos proyectos que Cervantes tenía entre manos en ese momento y en los años anteriores. La misma selección, la misma apuesta indica que posiblemente confiaba en algún buen resultado. De lo que desde luego podemos estar seguros es de que Cervantes no podía imaginar en absoluto que ese libro de entretenimiento, ese libro, como dice él en una cita que después veremos, tan claro, tan casi cristalino y transparente, sin, insisto en sus palabras, propósitos ocultos, se podía convertir en una de las cumbres de la literatura universal y en uno de los grandes clásicos de las letras de todos los tiempos, hasta el punto de que 400 años después todavía tenemos el privilegio, en este caso lo tengo yo, por supuesto, de reunir bajo su lectura pues, a 1,5 centenar de personas en una inclemente tarde ventosa de la ciudad de Barcelona, ciudad muy cervantina por otra parte. Esa es la historia que podemos intentar reconstruir y de la que me gustaría que empezáramos a hablar ahora.
Y para ello, sin querer invertir demasiado tiempo, me gustaría hablaros también un poco del individuo que está detrás de la novela. ¿Quién fue el que escribió una novela tan extraordinaria? Biografías de Cervantes hay muchas. En la bibliografía inicial que tenéis en el programa, recomiendo la más reciente y que me parece la mejor, la más documentada y con la virtud de no ser muy extensa, en donde solo está lo enjundioso, la de Jorge García López. Cervantes, la figura en el tapiz. Pero hay otras de excelente factura, de fárrago documental, de gran prosa ensayística, la de Jordi Gracia, por ejemplo, contemporánea de la de Jorge García. Entre Jorge García y Jordi Gracia uno a veces corre riesgos de confusiones y de homonimias bilingües, que también merece sin duda muchísimo la pena. Yo no quiero ahora repasar la totalidad de los hechos de la vida de Cervantes, sino aquellos que nos puedan resultar más interesantes para completar este retrato inicial. La figura de este escritor, al que solo podemos imaginar razonablemente seguro de su apuesta, después de toda posibilidad de éxito, razonablemente seguro, sin embargo, de alcanzar en esta ocasión aquello que había pretendido a lo largo de 20 años de dedicación intermitente a la literatura. Después de 250 años de investigación, porque tendríamos que remontarnos a finales del siglo XVII, a mediados del siglo XVIII, para ello, en torno a la vida de Cervantes, que se basan en unos pocos documentos, no son demasiados, forman un volumen de una cuarentena de textos, bastante información indirecta incluida en sus propias obras. Cervantes tuvo a bien convertir gran parte de su experiencia autobiográfica en literatura, como podremos ver, sobre todo cuando en la primera parte, faltan bastantes meses, bastantes clases y bastantes meses, podamos leer uno de los relatos intercalados que se refieren en la venta, la historia del capitán cautivo, ya lo veremos. Y también, junto con estos datos documentales y las referencias en su propia obra, con bastantes hipótesis, algunas bien fundadas y otras mucho más discutibles, en cualquier caso los rasgos principales de su existencia se nos perfilan con bastante nitidez. El primer casi gran cervantista de la época moderna, Américo Castro, autor de un libro del año 25, de hace casi un siglo, llamado El pensamiento de Cervantes, y el título de ese libro era significativo, era provocador, porque se tenía a Cervantes, sobre todo lo había tenido incluso alguien como en la generación anterior, o en las dos generaciones anteriores, Marcelino Menéndez Pelayo, como una especie de ingenio lego, alguien que casi de una forma superior a su propia consciencia había genialmente creado una obra que en algún grado se le escapaba de las manos, que el Quijote era mejor que una vida tan aparentemente anodina o tan aparentemente poco significativa como la que Cervantes tuvo y que por lo tanto no estaba en condiciones de producir una obra tal. Es un tipo de admiración que conocemos en otros casos y de paradoja que por otra parte no requiere demasiada reflexión. El caso de Shakespeare, de quien no sabemos prácticamente nada y que ha dado eso, pábulo a libros enteros de especulaciones, muy bien resumidos en una biografía de James Shapiro, que no es una biografía de Shakespeare, sino una biografía de todos aquellos a los que se les ha dicho que eran William Shakespeare, en lugar del propio Shakespeare, por tener biografías más interesantes, nos lo demuestra. Castro, como digo, tituló su libro El pensamiento de Cervantes para demostrar que en Cervantes había una reflexión muy profunda, que claro que era capaz, como no podría ser así, de crear la obra que creó y, es más, de ser consciente de lo que estaba haciendo. Veremos en qué grados, por supuesto, o intentaremos discutir en qué grados. Decía Castro que la biografía de Cervantes es, y cito, tan escasa de noticias como llena de sinuosidades. Tenemos unos cuantos datos, pero sobre todo tenemos bastantes silencios que no afectan excesivamente al Quijote, según se podrá ver, y que nos permiten de todas maneras reconstrucciones plausibles de la relación del hombre con su creación. Digamos, sin embargo, y es casi lo único que quiero destacar ahora para empezar, sobre estos temas también oportunidades para ahondar podríamos tener infinitas, ya lo veremos. Ha sido lugar común juzgar la vida de Cervantes como una vida de mediada,
incluso fracasada, una vida dominada por los sinsabores y la mala suerte que solo se habría trocado en fortuna y tampoco de manera completa, porque no le permitió salir de la pobreza, en el tramo final de su vida a raíz precisamente de la publicación del Quijote. Esta visión, desde luego, tiene un fundamento. Cervantes quiso desarrollar una carrera militar, pero esta se truncó por las heridas recibidas en combate, que lo convirtieron en alguien incapaz de proseguir el camino y las aspiraciones que por ahí había decidido tomar, acompañando a su hermano Rodrigo, que había optado por la milicia antes que el propio Miguel, con quien combatió o con quien formó parte de los mismos regimientos en algún momento y quien, Rodrigo de Cervantes, acabaría muriendo en batalla con los tercios en la batalla de las Dunas en 1600, en un momento en el que Cervantes probablemente está empezando el proceso de escritura de la novela larga, que hoy conocemos como la primera parte del Quijote. De regreso a España desde Italia, fue capturado por piratas y permaneció 5 años, pensadlo, en régimen de esclavitud en el norte de África. Sus primeros pasos de narrador y como dramaturgo, ya lo hemos dicho, no se vieron acompañados por el éxito. Tuvo que arrinconar las letras y ganarse la vida con otros oficios. Solicitó por 2 veces, una muy sonada porque conservamos el texto en 1590, el permiso al rey y al Consejo de Castilla para emigrar a América, circunstancia que le fue denegada. Pero da una medida de la insatisfacción con las posibilidades de la vida que estaba desarrollando a la altura de 1590, es decir, un hombre de 43 años, en la península. Fue encarcelado, que nos conste, por lo menos en 2 ocasiones, puede que en 3, en el desempeño de sus trabajos de representación. Ser encarcelado en la época no es exactamente igual que lo que podría suponer ahora, porque la cárcel era preventiva, es decir, si había una sospecha o una denuncia, uno iba a la cárcel, no después de ser juzgado. Se funcionaba al revés de lo que era habitual. Pero en cualquier caso, no podemos imaginar que la cárcel de Sevilla en 1597 y quizá en 1601, o la de Castro del Río en 1592, las veces más seguras en que pudo dar con sus huesos en prisión Miguel de Cervantes, fueran los mejores lugares del mundo, ni los mejores lugares para ponerse a escribir, porque de algo de eso, del hecho de que del Quijote se engendró en una cárcel, si recordáis el prólogo, tendremos oportunidad de hablar también. Por otro lado, sobre su vida íntima también planean unas cuantas sombras. No están claras las circunstancias que lo llevaron en su juventud a abandonar España por Italia en 1569. Está en España, empezando a escribir poesía, y nos lo encontramos después en Roma como lacayo, como paje de cámara de un cardenal, el cardenal Acquaviva, un joven cardenal de la época, es decir, es el paje veinteañero de un hombre de 30 o 35 años que tiene una posición prominente, en este caso en la Iglesia, pero sobre todo en la vida romana de la época. ¿Por qué emigra o huye, y ha sido espacio de muchas especulaciones, Cervantes a Italia y a Roma en particular? Tuvo solo una hija ilegítima. Se casó con una mujer bastante más joven que él, con la que no convivió durante periodos prolongados y con quien no tuvo hijos. Cervantes se casa en diciembre de 1594 y pocos meses antes ha sido padre de una niña que sería bautizada como Isabel de Saavedra, que era la hija de Cervantes, y de una mujer, Ana Franca de Rojas, casada con un tabernero. No son circunstancias que tampoco tengan que llevarnos a conclusiones de ningún orden. Que vivieron separados su mujer, Catalina Palacios, y él durante mucho tiempo, tiene que ver con el tipo de encargos profesionales que tuvo Cervantes. La mujer permaneció en la localidad de Esquivias, donde se casaron y de donde era ella, la provincia de Valladolid. La provincia de Toledo, equivocado. Y Cervantes se dedicó a tareas distintas por La Mancha y por Andalucía, fundamentalmente. Sobre algunos miembros de su entorno familiar, sus hermanas, sus sobrinas,
Corrían en la época, nos consta también por un atestado policial del año 1605, justo del año del Quijote, rumores que acusaban a todas esas mujeres que vivían juntas con Miguel de Cervantes, conocidas popularmente como las Cervantas, lo cual no tiene ningún buen indicio, una determinada vida ligera. En fin, unos elementos de los que se puede sacar lo que sea necesario, pero no lo haremos, no nos detendremos. Esto me lleva a recordar un libro que probablemente algunos de vosotros habréis leído, de un novelista inglés contemporáneo, excelente, Julian Barnes, no sé si lo conocéis. Tiene un libro de hace ya 35 años que se llama El loro de Flaubert, Flaubert's Parrot. Y el libro, que es un ejercicio interesante de relación entre una voz narrativa en el presente y una historia sentimental del presente y una pasión literaria que apunta hacia Gustave Flaubert, tiene una sección que a mí siempre me admiró, en donde presenta a 2 columnas la biografía de Flaubert a partir de una serie de hechos. Una columna con los hechos que tienen que ver con la figura pública, los honores. Le dan la Legión de Honor, publica Madame Bovary, reedita Madame Bovary, y otra con acontecimientos personales. Una es una lista de un personaje del panteón de los grandes genios franceses, y la otra es una visión de la vida mucho más triste, mucho más desolada. Con Cervantes podemos hacer el mismo juego, pero hagámoslo, si os parece bien, al revés, porque todo lo que he dicho aparece en la documentación conservada, pero esa misma vida, sin cambiar un solo dato, puede contemplarse de una manera muchísimo menos negativa, solo con que pongamos el acento en otros puntos. Por ejemplo, Cervantes se sintió siempre orgulloso de su etapa militar y de haber participado en batallas que tuvo por decisivas y de las que salió vivo, a diferencia de los miles de hombres que perecieron en ellas. Los oficios no literarios que desempeñó no eran oficios exactamente subalternos, sino que implicaban cierto reconocimiento oficial. Durante un tiempo fue lo que se llama comisario de abastos. Lo comisionaron, le encargaron misiones en Andalucía para fundamentalmente incautar, diríamos que recaudar, pero el procedimiento más bien se parecía a la incautación, aceite, trigo y vino en determinados pueblos para proveer a los ejércitos del rey Felipe II, fundamentalmente a la famosa Armada Invencible, que se estaba aprovisionando desde bastante antes de 1588. Oficios, por lo tanto, que tienen un cierto relieve y que no tenemos por qué considerar necesariamente como menores. Lo vemos desde la perspectiva de quienes apreciamos la figura y postrománticos todos, admiramos la condición del escritor profesional o del genio literario. Cervantes, cuando se dedicó a la escritura de manera profesional en sus últimos años, pasó más penalidades que glorias. Y en los años en que fue comisario de abastos o recaudador de impuestos, recaudador de alcabalas, en cambio, por lo que sabemos, no sufrió estrecheces económicas. Supo granjearse, y de eso estamos muy seguros, un círculo de amistades, al parecer sólido, y para el que realizaba distintos negocios. Tiempo habrá también de hablar de cuáles podían ser algunos de estos negocios. Y en sus últimos años, después de publicar El Quijote, pudo publicar todo lo que había escrito antes y realizar muchas de las obras que había ido imaginando a lo largo del tiempo. La muerte, por otra parte, lo encuentra en su casa, a una edad avanzada, 10 años después, en 1616, es decir, cuando cuenta con 68 años, que no es poca edad a principios del siglo XVII, escribiendo página tras página hasta el último día. Este es quizá, de todo lo que he intentado resumir, y los datos podrían prolongarse mucho, pero creo que no es necesario, este es quizá el rasgo que más importa destacar, o que yo quiero destacar, su decidida apuesta por la literatura, en todo momento, incluso cuando no lo vemos escribir o no sabemos qué escribe. La cascada de publicaciones de los últimos años de la vida de Cervantes, después del éxito del Quijote, las novelas ejemplares en 1613, El viaje del Parnaso en 1614, las 8 comedias y 8 entremeses nuevos nunca representados en 1615, la póstuma Los viajes de Persiles y Sigismunda en 1617, dan la medida de cuánto había trabajado y cuánto pudo trabajar y de qué modo la urgencia de una vida que se acababa lo llevó a poder sentir que todo lo que tenía
o casi todo lo que tenía que decir o por decir, lo había podido decir. Con todo, según veremos inmediatamente, en las que son las últimas líneas escritas por él que conocemos, probablemente las únicas líneas en absoluto escritas por él, sigue prometiendo nuevas obras y dan la medida de un talento literario absolutamente inagotable. Podemos lamentar los libros que no tenemos, pero se trata más bien de aprovechar los que, y no son pocos, tenemos a nuestra disposición. Ninguno, por supuesto, como las dos partes del Quijote, aunque algunas de las novelas ejemplares no le van realmente demasiado a la zaga. Sobre estos aspectos, permitidme que los ilustre. No sé si esto lo podéis ver. Se puede leer con una relativa facilidad, pero en cualquier caso, si no, ya os lo leeré yo. No voy a detener mucho tiempo en ello porque quiero hablar de otras cosas y me conozco también con respecto al aprovechamiento del tiempo. Quiero ser puntual en la medida de lo posible. Tenéis aquí un fragmento muy conocido, posterior a la primera parte del Quijote, el prólogo a las novelas ejemplares de 1613, en donde nos encontramos con un prólogo en el que hay un juego interesante, un juego que volveremos a ver en estas clases porque lo veremos después, pero que para los lectores de la época ya habían visto, porque está en el prólogo del Quijote de 1605. Por si lo tenéis presente, insisto en que lo veremos y nos detendremos en él, el prólogo del Quijote de 1605, entre otras cosas, es sobre todo un prólogo sobre la dificultad de escribir un prólogo. Un ejercicio metaliterario, si lo queremos decir en términos relativa o razonablemente posmodernos. Se nos cuenta cómo el escritor está melancólico, pensativo, con la mejilla apoyada en la mano, con la pluma también en ristre, pero sin ser capaz de escribir, y entonces la visita de un amigo le permite activarse. También hay un amigo en el prólogo a las novelas ejemplares, y aquí se habla del retrato que si Cervantes fuera otro y sus amigos fueran distintos, podría haber acompañado el frontispicio o la portada de la edición de las novelas ejemplares y que podrían haber encargado, quienes pudieran pagar algo así, al gran pintor de la época, Juan de Jáuregui, pintor y poeta. Pero como ese retrato no existe, lo que hace Cervantes es imaginárselo y se describe a sí mismo de acuerdo con un esquema que por un lado es tópico. Encontraremos en él elementos que nos dan una medida de cómo el personaje se crea a sí mismo. Todos nosotros, si nos describiéramos con palabras, optaríamos por determinados rasgos de nuestra personalidad, pero incluso en la descripción física, siendo o no siendo conscientes, en la época se era muy consciente y no hay retrato de Cervantes en sus novelas, no de él, sino escrito por él, en donde los rasgos físicos que se destaquen no sean muy relevantes. La fisiognomía, una disciplina acreditada y estudiada en la época, sobre todo por una serie de autores italianos, napolitanos, italianos y aragoneses, por lo tanto, por más señas, era una disciplina conocida por la mayoría de escritores. Es lo que tenéis aquí. Y no lo voy a leer, pero también es un testimonio, o puedo leerlo muy rápidamente, pero no lo glosaré porque nos llevaría demasiado tiempo. Es un buen testimonio de un autor dibujándose a sí mismo. Dice así y escuchad simplemente cómo suena. Leo desde el momento en que empieza el retrato. Es decir, nos imaginamos el retrato de Jáuregui y Cervantes le pone el comentario. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, signo de inteligencia, no de calvicie en ese momento, y por eso lo dice. No sabemos qué aspecto físico tendría. El retrato más conocido de Cervantes, que se encuentra en la Academia, en la Real Academia Española, es un retrato pintado, es una falsificación del siglo XIX, pintado a partir de esta descripción, en un juego maravilloso que estoy seguro de que a Cervantes le habría complacido muchísimo. De alegres ojos, es un signo interesante, un hombre anciano, 1613, y a sesentón, pero con ojos alegres, es decir, risueños, como señal del tipo de literatura que le gusta cultivar, el tipo de juego, la propensión hacia lo lúdico, que su literatura sin duda manifiesta, pero lo lúdico entendido como algo muy serio, por otro lado, algo que se juega hasta las últimas consecuencias, hasta el último envite. Y de nariz corva,
aunque bien proporcionada. Y aquí también encontramos este de nariz corva, aunque bien. La nariz corva o aguileña era un signo también de inteligencia, de agudeza, pero claro, también era un signo de posible judaísmo, aunque bien proporcionada, que nadie vaya a pensar que el autor es judío. Entendemos el sentido de esa precaución en el tiempo, y sobre las lecturas políticamente incorrectas también tendremos ocasión, brevemente, de tratar en estas sesiones. Pero que quede claro lo que está diciéndonos ahí. Es así, pero no es así. Las barbas de plata, que no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, y aquí la broma, porque no tienes sino 6, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros, pocos e incapaces de encajar, lo podemos imaginar. El cuerpo entre dos extremos es una descripción, dentro de lo posible, de un individuo proporcionado, equilibrado, entre dos extremos, ni grande ni pequeño. La color, el color del rostro, viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este digo que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha y del que hizo El viaje del Parnaso, libro que todavía no se había publicado en el momento en que escribe este prólogo, pero que es señal, se publicaría pocos meses después de que estaba listo, de que estaba en la imprenta y de que además posiblemente había circulado de manera manuscrita entre los ingenios poéticos de Madrid, que eran los más interesados en el tipo de propuesta que El viaje del Parnaso es. A imitación del César Caporal Perusino y otras obras que andan por ahí descarriadas y quizá sin el nombre de su dueño, llamándose comúnmente Miguel de Cervantes, Saavedra. Fue soldado muchos años. Pasamos de la descripción física, de la prosografía o prosopografía, a la etopeya, a los datos históricos y morales que de esos datos históricos se pueden desprender. Fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros, militando debajo de las venerables banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlo V de felice memoria. El hijo es el hijo bastardo, Juan de Austria, y la ocasión única es la batalla de Lepanto, que no tuvo la significación estratégica en la lucha por el control del Mediterráneo oriental que Cervantes, lógicamente, aquí le atribuye y que la historiografía nacionalista española siempre le atribuyó. Fue un episodio no tan relevante como se ha dicho, pero en un momento de derrotas constantes de las ligas cristianas contra los enemigos turcos e islámicos, fue un acontecimiento aislado que por lo tanto tiene este mayor relieve. Este es el retrato que Cervantes nos da, lo que él decide que quiere contar sobre sí mismo. Necesariamente atravesado de cierta comicidad, rasgos retóricos, en donde lo que leemos no tiene por qué ser interpretado al pie de la letra, o nos saldrá un retrato como el de la Academia, que puede valer, pero que desde luego tiene una aproximación que en ningún caso podemos considerar que tenga nada que ver, o sí, no lo sabemos, con el natural, y en un juego de reconocimiento y de aprecio por lo realizado, tanto en su vida militar y en las enseñanzas derivadas de ella, como en su vida como escritor. Y esto también es muy relevante. Pero os hablaba, y con esto dejaré, pero con sus palabras siempre es mucho más gozoso, la parte biográfica. Os hablaba antes de las últimas líneas que escribe Cervantes. Son estas, que son absolutamente impresionantes y son también bastante conocidas. Ayer me dieron la extrema unción y hoy escribo esta. Empieza lo que ahora leeremos con detalle porque es breve. Cervantes murió el 22 de abril, no el 23. El 23 es el día en que fue enterrado en el convento de las Trinitarias de Madrid, donde hace unos pocos años estuvieron revolviendo a ver si sacaban de entre los huesos y pellejos conservados algo que probar con ADN y ver si se podía determinar a quién correspondían esos restos, cosa que no llevó a ningún lugar, porque parece que las viejas criptas de ese lugar presentan ya mezclados los restos. Murió el 22 de abril, no el 23.
el 23 de abril de 1616, que no es el mismo día en que murió William Shakespeare, como también es sabido, aunque también murió un 23 de abril de 1616, pero el calendario que se utilizaba en los países católicos y en los países protestantes o reformistas tenía 15 días de diferencia. Shakespeare murió 15 días después. En nuestro calendario murió, por lo tanto, el 9 de mayo de 1616. Este texto es del 19 de abril, 3 días antes de la muerte, y lo escribe literalmente en su lecho de muerte. Es la dedicatoria que consigue escribir acabado el Persíles. Ha luchado contra el tiempo para acabar esta novela hasta el último aliento y la remata, como es lógico, con lo que primero se tiene que leer. En este caso, una dedicatoria al que tenía por su protector desde el Quijote, el conde de Lemos, que tampoco invirtió excesivos esfuerzos ni bienes en proteger a su supuesto protegido Miguel de Cervantes. Escribe a partir de un juego literario, con la referencia a unas coplas antiguas, que Cervantes tiene por antiguas, pero que al mismo tiempo hablan de las ansias de la muerte. Y después nos cuenta, literalmente, su situación de desahuciado, para completarlo finalmente con una despedida de la vida que a un contemporáneo y a un agnóstico le puede parecer absolutamente incomprensible, incluso un juego. Ahora lo veremos. Leámoslo todo, porque se puede leer rápido y procuraré glosar poco, porque la emoción del pasaje, o la verdad, aquí sí, verdad pero que también es artificio, igual que ocurría en el retrato, la verdad en algún momento parece imponerse. Aquellas coplas antiguas que fueron en su tiempo celebradas, que comienzan, puesto y al pie en el estribo, con las ansias de la muerte, mi señora, esta os escribo. Es un poema cancioneril en el que un enamorado que tiene que ir a pelear o que se está muriendo, le manda una carta de amor a la que le corresponde o no le corresponde su dama. Quisiera yo no vinieran tan a pelo en esta mi epístola, porque casi con las mismas palabras la puedo comenzar diciendo, puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran Señor, esta te escribo. Ayer me dieron la extrema unción y hoy escribo esta carta dedicatoria. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir, y quisiera yo ponerle coto hasta besar los pies a vuesa excelencia, que podría ser fuese tanto el contento de ver a vuesa excelencia, bueno en España, que me volviese a dar la vida. El conde de Lemos estaba en Nápoles en esos momentos, haciendo de virrey, gobernando en nombre del rey, y se rumoreaba su posible regreso, con la corte literaria que lo acompañaba y en la que Cervantes había querido ingresar sin éxito, probablemente en 1610-1611. Pasamos de un tono absolutamente directo a un juego con la tópica del elogio que nos lleva a un planteamiento como si no estuviera realmente en la agonía. Ese juego de espejos es siempre apasionante en Cervantes. Pero si está decretado que la haya de perder, la vida, cúmplase la voluntad de los cielos y por lo menos sepa vuesa excelencia este mi deseo y sepa que tuvo en mí un tan aficionado criado de servirle que quiso pasar aún más allá de la muerte mostrando su intención. Con todo esto, como en profecía, me alegro de la llegada de vuesa excelencia, regocíjome de verle señalar con el dedo y realégrome de que salieron verdaderas mis esperanzas, dilatadas en la fama de las bondades de vuestra excelencia. Y aquí viene la parte de las promesas a la que me refería antes. Todavía me quedan en el alma ciertas reliquias y asomos de las Semanas del Jardín, libro nunca recuperado. Hay uno de Ferlosio, 2 de hecho, muy buenos con ese título, y del famoso Bernardo, parecer un poema épico sobre Bernardo del Carpio, el héroe medieval español inventado que se contraponía a la figura de Roldán en Roncesvalles. Si a dicha, por buena ventura mía, que ya no sería ventura, sino milagro, me diese el cielo vida, las verá. Y con ellas, fin de la Galatea, una segunda parte de la novela con la que había empezado su camino en el mundo literario 40 años atrás, casi. ¿De quién sé está aficionado vuesa excelencia? Y con estas obras, continuando mi deseo, guarde Dios a vuesa excelencia, como puede. De Madrid, a 19 de abril, criado de vuesa excelencia, Miguel de Cervantes. Ese es el tono admirable de las últimas líneas
sin juegos, en la agonía, al mismo tiempo con elementos retóricos y con promesas de haber escrito y querer seguir escribiendo mientras quede aliento. No fue el caso y ha sido pasión y sueño de los hispanistas y los cervantistas durante siglos encontrar esas semanas del jardín, ese Bernardo o esa segunda parte de la Galatea e incluso fabular cuáles podrían haber sido sus características, como ocurre con el célebre Cardenio de Fletcher y Shakespeare, esa obra de teatro que sin duda escribió a cuatro manos William Shakespeare, basada en la primera parte del Quijote, pero que se ha perdido, como alguna otra obra shakespeariana se ha perdido. No disponemos de esos materiales y en este caso no disponemos porque probablemente nunca llegaron a pasar de un estado embrionario o del simple carácter de promesa. Este es el autor, pues, con el que nos las vemos y dedicaré los últimos, iba a decir la última media hora de que disponemos, pero me gustaría dejar algún tiempo para preguntas, los últimos 20 minutos, a ir del autor hacia la novela, que es lo que corresponde para que podamos empezar la lectura a partir de la sesión del próximo mes, de la próxima sesión. En esta estaba prometido que leeríamos el prólogo y los versos preliminares, que como se dice en el descriptor, son la última parte que escribió Cervantes de la novela. Dada esa circunstancia, tampoco importará que no lo hagamos hoy, que empecemos con el prólogo y los preliminares también. Si me da tiempo diré alguna cosa, algo he mencionado ya al hablar del retrato de las ejemplares, pero lo quiero ver con más detalle, del prólogo y los versos preliminares, que son un ejemplo admirable de cómo un escritor puede hacer de la necesidad virtud. Como ante un problema, un escritor de recursos como Cervantes logra crear altísima literatura. Esto le pasará otras veces en su trayectoria y la manera de sobreponerse literariamente a las dificultades literarias o a las dificultades que lleva aneja la profesión de escritor es también algo que merece la pena ir constatando como ejemplo de capacidad y de respuesta genial a las dificultades. ¿Qué tenemos delante cuando sopesamos este libro? Un clásico de las letras universales, lo cual es no decir mucho, o es decirlo todo sin demasiado compromiso, es referirnos sobre todo a una condición que podíamos considerar propia de la institución cultural o la institución literaria. ¿Por qué leemos el Quijote? Bueno, porque nos lo hacen leer, nos obligan a leerlo, quizá destruyendo toda posibilidad de que encontremos en este libro el placer que yo espero que encontremos y el deber, en el sentido de devoción, en el sentido casi ciceroniano, que espero encontremos en estas sesiones a edades demasiado tempranas, donde quizás se puede apreciar el humor, pero hay otros textos de la literatura española que pueden funcionar más directamente para llevarnos por ese camino. El Quijote forma parte de las cúspides de la literatura universal, está en el canon occidental desde finales del siglo XVIII, no desde el momento en que se escribió, lo que no quiere decir que no tuviera éxito, como hemos visto, desde el momento inmediato a su publicación, pero la condición de clásico se gana con el tiempo y se gana a través de las generaciones y ocurre a décadas, por no decir siglos de distancia, de la que pudiera haber sido la voluntad, en la medida en que estemos en condiciones de determinarla, que Cervantes hubiese querido imprimir a esa novela. Lo que encontramos en todo caso siempre en las palabras cervantinas, las palabras de Cervantes o del narrador o los narradores de Cervantes, cuando se refiere al Quijote, ya sea en el prólogo a la primera parte, ya sea en múltiples referencias que encontramos en la segunda parte, ya sea en otros lugares de la obra, no apunta precisamente a algo que ha sido característico de la recepción del Quijote como un clásico, a un sentido oculto o profundo que vaya más allá del aparente sentido de juego cómico, de parodia, es decir, de sátira en clave cómica, por lo tanto paródica, de los libros de caballerías, que es precisamente el modo, el cómico, el alegre, el de los ojos risueños y alegres, ¿verdad?, que fue percibido inmediatamente por los primeros lectores del Quijote. Disponemos también, esta es la portada de la primera edición, siento que no todos lo podáis ver con comodidad, y esta es la primera página, el folio 1
del primer capítulo. Antes están los preliminares con los elementos legales que todo libro de la época tenía para poderse imprimir y con el prólogo y los versos preliminares. Pero aquí empieza, y este, si queréis, es el taco que representa el lugar de la Mancha, o la primera representación del lugar de la Mancha. Nicaso es el taco de la letra E que tenían en aquella imprenta, pero que casualmente presenta una pequeña localidad y parece verse un espacio de habitación, un espacio habitable. El fragmento que quería destacar, y es el último que destacaré con cierto detalle, y luego iremos a los casos que quiero enumerar, lo encontramos no en el Quijote de 1605, sino en el de 1615. Como nadie ignora, supongo, una de las características fascinantes de la segunda parte del Quijote es que muchos de los personajes de esa novela han leído la primera parte. Y Don Quijote y Sancho se saben impresos por alguien en una novela que forma parte de algún modo de esa novela. Es el caso de los famosos duques que se dedican a bromear y a veces con cierta saña con los dos personajes protagonistas, granjeándole, por ejemplo, a Sancho la posibilidad de ser gobernador de una ínsula, como siempre le prometió su señor y nunca estuvo en condiciones de darle. Es porque han leído la primera parte que urden toda esa serie de juegos. Sabemos también que en la segunda parte, otra obra literaria, la continuación apócrifa de Avellaneda, ocupa también un determinado lugar que en su momento, el año que viene, si hay suerte, podremos recorrer. En los primeros capítulos de la segunda parte se introduce este juego. Un personaje fundamental en el desarrollo de esta segunda parte, el bachiller Sansón Carrasco, el responsable del retorno posterior de Don Quijote derrotado a su aldea, el que lo vence en combate como el caballero de los espejos en la playa de Barcelona, y llega a casa de Don Quijote, en presencia de Sancho además, contando la nueva de que se ha publicado su obra y que por lo tanto sus hechos son conocidos de todos. Eso genera en los personajes de ficción una inquietud y una curiosidad por ver cómo han sido representados. Y algo de lo que se dice, que es mucho, es lo que he querido reproducir aquí, porque me parece que nos da una medida de lo que Cervantes podía estar pensando, o del modo como quería, a la altura de 1615, después de 10 años de éxito, que la gente entendiera en lo fundamental su proyecto literario. Y dice Don Quijote, después de una intervención larga, en donde se queja de que posiblemente quien ha escrito su historia, el sabio encantador Cide Hamete Benengeli, de quien tendremos ocasión de hablar en estos meses, ha hecho una historia abstrusa, difícil. Posiblemente no es un historiador, es decir, un narrador de hechos verídicos, porque Don Quijote se siente vivo y por lo tanto de él no se ha escrito una novela, sino una crónica, una historia de sus hechos. Posiblemente no es suficientemente clara como para que pueda leerse sin dificultad. Y así debe de ser de mi historia, que tendrá necesidad de comento para entenderla. Dice, hará falta un comentario, notas al pie, una glosa, en algo que hoy podemos leer irónicamente cuando nos damos cuenta de hasta qué punto el Quijote está sepultado a veces en la anotación. Pero no se refiere a esto, por supuesto, ni Cervantes ni su personaje. Y responde Sansón Carrasco, eso no, porque es tan clara la historia que no hay cosa que dificultar en ella. Y esta frase me parece fundamental. Es algo que se quiere transmitir. No hay que buscarle tres pies al gato, parece estarnos diciendo aquí a través de Sansón Carrasco y frente a un incrédulo o un reticente Don Quijote, Miguel de Cervantes. Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran. Una obra para todas las edades de la vida, por lo tanto, que puede acompañarnos siempre. Y finalmente es tan trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes que apenas han visto algún rocín flaco cuando dicen, allí va Rocinante. Y los que más se han dado a su lectura son los pajes, que es un dato histórico curioso, que no podemos acreditar, pero bueno, lo dice Cervantes en su novela. No hay antecámara de señor, el lugar en el que se encuentra el que cuida del noble, donde no se halle un Don Quijote. Podemos especular el porqué, pero ahora no me voy a entretener con ello. Unos le toman si otros le dejan. No todo el mundo compraba libros. Los libros circulan y muchas veces se leen colectivamente. Experiencias de lectura colectiva veremos en la venta de Palomeque en la primera parte del Quijote.
Estos le embisten y aquellos le piden. Finalmente, la tal historia es del más gustoso y menos perjudicial entretenimiento que hasta ahora se haya visto, porque en toda ella no se descubre ni por semejas, y este es el curarse en salud, que vemos que también es característico de Cervantes, una palabra deshonesta ni un pensamiento menos que católico. Tan clara que no hay cosa que dificultar del más gustoso y menos perjudicial entretenimiento y literatura hecha para todas. Ese es el camino que quiero muy brevemente, en un cuarto de hora, para completar la sesión de hoy, y quedarían muchas otras cosas, pero con esto están sentados los principios, creo yo, de lo que vamos a ir viendo después. El recorrido de la novela en pos de su conversión en clásico. Los contemporáneos de Cervantes, y nos consta por multitud de referencias, vieron sobre todo en la novela lo que Cervantes dice, una obra cómica, una aguda sátira de un género en boga en la época, ya experimentando una cierta decadencia, los libros de caballerías, y supieron valorar el acierto con que a través de los dos personajes principales, Don Quijote y Sancho, se podía vertebrar, como una narrativa extensa, ese tipo de juego paródico. La gente rió, sobre todo con Don Quijote y con Sancho, y la referencia es interesante. Bastaba con ver un caballo para decir, allá va Rocinante. Se ha dicho muchas veces, y es verdad, que pocos personajes de la literatura universal son tan fácilmente reconocibles, tan icónicos, diríamos, como Don Quijote y Sancho. Los veríamos por la calle. ¿Cómo encontramos un coche de caballos con Emma Bovary? ¿Cómo sabemos si es Emma Bovary? Quizás sabríamos reconocer a Robinson Crusoe. Reconoceríamos a Hamlet, pero Don Quijote y Sancho resultan absolutamente inconfundibles. Constituyen una imagen fuera de duda. Y así se tuvo ya desde el principio. Nos consta, por ejemplo, que en el entorno cortesano, en Valladolid, en los carnavales del año 1605, por lo tanto en febrero, 2 meses después de la publicación de la novela, ya hubo una mascarada en la que 2 personajes iban vestidos de Don Quijote y de Sancho. Y referencias en esa dirección abundan siempre. Son sobre todo personajes con un componente, si se quiere, carnavalesco y cómico muy, muy marcado. Lo pongo siempre como ejemplo y es un poco brutal, pero vale la pena que nos demos cuenta de ello por razones iconográficas. Recordaréis que a partir del capítulo 20, creo que es el 21, el 20 o el 21, Don Quijote, que ha perdido su celada que se había hecho, la celada es la parte del yelmo que le permite proteger la cara, que se había hecho de cartón, de papier mâché, y que sufre todo tipo de dificultades a lo largo de la primera salida en solitario, consigue conquistar el famoso y preciado yelmo de Mambrino, un motivo mítico de armadura mágica que viene del Orlando Furioso de Ariosto, a través de la consecución de la bacía de un barbero que se coloca en la cabeza. Se cruza con un barbero después de una tormenta y el barbero, que lleva la palangana con la que se sacaban las muelas y se hacían las sangrías en la cabeza para no mojarse, es confundido por el loco de atar Don Quijote de esos capítulos con un caballero andante al que le arrebata su preciado yelmo. Don Quijote se pasa el resto de la novela, vamos a decirlo así, llevando un orinal en la cabeza. Eso es lo que lleva en la cabeza. Para un lector de la época es constante. Es decir, es un loco de atar. Un loco de atar. Luego el personaje evoluciona y lo que se quiera. Y en la segunda parte no disparata. Las confusiones de Don Quijote entre la realidad y su mundo de ensoñaciones, poco a poco el delirio va disminuyendo. O más bien ocurre que todos participamos de ese delirio porque la realidad de la novela se va acomodando, a través de los que han leído la primera parte en la segunda, al mundo que Don Quijote imagina. Pero esa es otra cuestión muy sutil de la que enseguida podremos hablar. Pero el primer elemento es un elemento de comicidad, a veces incluso brutal. Los golpes que recibe Don Quijote, los golpes que recibe Sancho, la crueldad, diríamos, con ojos contemporáneos que tan a menudo rebosa la novela. Ya intentaremos hablar de ello y, en todo caso, lo problematizaremos cuando llegue. Esa es la perspectiva, en todo caso, dominante en todo el siglo XVII y lo que explica que la novela se tradujera al inglés o al francés pronto, que tuviera tantas reimpresiones y que tuviera tantas continuaciones, por ejemplo, en el teatro, o unas cuantas. Una de ellas incluso debida a don Pedro Calderón de la Barca, de casi 2 generaciones después. Calderón había nacido en 1600 y tiene una pieza cómica que es un Don Quijote,
porque el personaje fascinaba, absolutamente, por lo divertido que resultaba. Es decir, estamos ante un clásico que no se plantea como una obra sesuda y una obra profunda, sino que se presenta de la primera a la última línea como un juego inofensivo y para comprensión de todos, sin nada malsonante, nada que no vaya de acuerdo con la ortodoxia, simplemente que lo que quiere es entretener. Es una apuesta muy alta para un éxito tan grande y en cierto modo podríamos preguntarnos, ¿no será una paradoja que un libro pensado así, con un carácter, podríamos decir que en un plano netamente popular, en uno de los planos de lectura que podemos hacer, se haya convertido en uno de los 3 o 4 libros más importantes de la civilización occidental, en términos literarios? Tiene que ver con el modo como la obra se va abriendo a otros sentidos. El siglo XVIII, por ejemplo, y con esto estoy resumiendo mucho algo que podéis encontrar en algunos de los prólogos a las ediciones y en algunos libros que os he dado como referencia, fundamentalmente el de Anthony Close, The Romantic Approach, la aproximación romántica, la interpretación romántica, creo que se tradujo así, al Quijote. En el siglo XVIII, precisamente, se insiste en el carácter de sátira de los libros de caballerías que tiene el Quijote, el carácter de invectiva, de acusación contra algo. Y se empieza a profundizar hacia ver que el Quijote no solo es una sátira de los libros de caballerías, sino algo más complejo, una sátira generalizada de todos los vicios. Don Quijote, a pesar de su locura, es árbitro y buen juicio en muchos momentos de circunstancias que ya nos gustaría a nosotros discernir con tanta claridad de ideas. Una sátira contra todos los vicios, y resumo mucho, insisto, puede ser la vía por la que la obra se empieza a volver más compleja. Parece que se empieza a insinuar que la novela es algo más de lo que parece. Pero esa transformación en algo distinto, y yo diría que paradójicamente, ahora lo veremos, en todo lo contrario de lo que la novela declara ser, llega con el romanticismo, con los románticos alemanes y con los románticos ingleses, a caballo entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando se descubre, no lo podemos decir de otra manera, descubrir en el sentido de encontrar, como en latín, invenire, inventar, descubrir, que el Quijote, junto con el sentido superficial que reconocemos, que nos entretiene, tiene un sentido más profundo. Es más, que el sentido superficial es simplemente la estrategia con la que Cervantes nos capta hacia un problema mucho más profundo que él diseñó. Y dicho en 3 palabras, el conflicto entre la realidad y el ideal. Don Quijote se convierte entonces en el prototipo, y pictóricamente lo podemos reconocer, a poco que hayamos visto la enorme cantidad de representaciones iconográficas a partir de 1795 de Don Quijote, se convierte en el arquetipo del héroe romántico. Alguien fuera de su sociedad, en perpetua lucha entre una imaginación y una fantasía más grandes que el mundo que lo contienen, y ese mundo que lo somete una y otra vez y que lo lleva finalmente a abjurar de su propio credo. La novela entonces ya no sería una obra divertida, sino exactamente todo lo contrario, una obra con una profunda veta de melancolía, una obra que da cuenta de un fracaso, el fracaso de todos nosotros entre nuestros anhelos y las restricciones que la realidad nos impone. ¿Pretendió Cervantes contarnos esto? Esa es otra cuestión. ¿Se puede leer la novela desde esa dirección? Vaya si se puede. Llevamos 200 años largos leyéndola de esa manera, con más o menos sutileza. Pero sobre todo yo quería, porque es lo importante de la conversión de un texto en clásico, lo que de algún modo puede garantizar su perduración y su perpetuación, señalar esta curiosa paradoja. El Quijote es de los pocos clásicos de la literatura universal que presenta 2 líneas de interpretación o de sentido diametralmente opuestas, de algún modo autoexcluyentes. Es una novela para reír y una novela para llorar. Algo notablemente misterioso. Lo decía Lord Byron, entre otras muchas citas de románticos que se podrían aducir, algo así, lo parafraseo, de todas las historias tristes, esta, la de Don Quijote, es la más triste, porque nos hace reír.
Y algo de eso, una risa torcida y doliente, es algo que los espíritus románticos, postrománticos, entre los que difícilmente podríamos no incluirnos, a pesar de todos los pesares, los aquí presentes, han encontrado en esta novela. Pero no se acaba aquí. El siglo XIX, su segunda mitad sobre todo, con el idealismo, el descubrimiento o el espectro también romántico, tardorromántico del Volksgeist, es decir, del espíritu de cada pueblo, vio en el Quijote la encarnación del espíritu nacional hispánico. Hay una beta de lectura nacionalista, la que cristaliza ya a principios del siglo XX con Vida de Don Quijote y Sancho, de Unamuno, o con las Meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset, que es el primer libro de Ortega. El Quijote como pretexto para pensar lo que ciertas generaciones a caballo entre el 98 y la Guerra Civil llamaron el problema de España, con la utilización, también política, que sea del caso. Esa es otra lectura que se adhiere a las demás, que a lo mejor nos puede parecer hoy algo más remota o más directamente descubierta como inaceptable o como postiza, pero que desde luego tuvo enorme peso. Y bastaría con leer a Unamuno, que tiene insisto, es un libro excelente. Y el ideal quijotesco y sanchesco que lo español eterno, sea eso lo que sea, o lo que quiera ser, encarna, evidentemente, forma parte también de la configuración de un clásico. Dante es Italia, pero Dante no puede ser Italia, Dante es Florencia, pero tampoco es Florencia, porque Dante se pasa la vida, o la parte más importante de su vida, y sobre todo casi todo el tiempo de la escritura de la comedia, como exiliado de una ciudad a la que nunca pudo volver en vida. La cultura italiana es una cultura fragmentada lingüísticamente, pero es a partir de Dante y del toscano, y después con Petrarca y con Boccaccio, que hay un modelo de lengua que organiza nacionalmente una entidad que solo será Estado-nación en la segunda mitad del siglo XIX. El valor de ciertos clásicos de la literatura o de ciertas obras artísticas para, no sé yo si insuflar o serles insuflada una perspectiva nacional también es muy importante. Ese otro elemento también está, también lo reconocemos todos y forma parte del idioma. Ser un Quijote, realizar quijotadas. ¿Qué nos quiere decir a propósito de ciertas cosas en lengua española? Bueno, también supongo yo que tendremos oportunidad de verlo. Y no acabaríamos aquí. En el siglo XX también tenemos otros caminos que recorrer, sobre todo los que la posmodernidad, es decir, la literatura de la segunda mitad del siglo XXI y la crítica que la acompaña, la gran época de la teoría y de la crítica, ha querido ver en el Quijote. Ha destacado, sin negar las otras interpretaciones, sobre todo el carácter metaliterario, el carácter de juego de espejos, el modo como, en palabras de un filólogo que no pertenece a la posmodernidad, Leo Spitza, un gran romanista y gran medievalista de la primera mitad del siglo XX, se llama lo que él diagnosticó como el problema del libro. O si se quiere, en un contrasentido cronológico, el bobarismo de Don Quijote, es decir, el hecho de poder vivir una vida a través de la literatura, de escoger la literatura como un espacio más real que la vida misma. Y algunos escritores en los que todos podemos pensar inmediatamente estarían completamente de acuerdo con ello. Es otro aspecto prácticamente inagotable de estas dos novelas, sobre todo de la segunda parte, pero que ya está contenido de un modo muy claro en algunos momentos muy brillantes de la primera, como tendremos oportunidad de ver. Y lo mismo podríamos decir pensando en los primeros años del siglo XXI. El Quijote sigue siendo materia de enorme expectación y de comentario. Hoy en día, de acuerdo con lo que podríamos llamar modas académicas, pero que trascienden. Las modas académicas reflejan preocupaciones sociales muchas veces, inquietudes colectivas. Se ha leído el Quijote apuntando a aquello que trata de un modo particularmente relevante y distinto de lo que otros escritores de su tiempo tratan, todo lo que podríamos denominar la alteridad. Las mujeres, los personajes femeninos en el Quijote y en Cervantes en general, tienen un relieve y una fortaleza que no encontramos en otros escritores de su tiempo, o en muy pocos. Hoy es un motivo de interés, de particular interés, sin convertir eso en un camino hacia los gender studies necesariamente, pero también lo podría ser. Y lo mismo podemos decir de los desfavorecidos o de los marginados. Un gran
cervantista francés recientemente fallecido, y que gustaba de leer a la contra la novela Agustín Redondo, es decir, un hijo de españoles, él mismo creo que exiliado, un hijo de la República exiliado en Francia, Agustín Redondo, decía que en el Quijote, y fijaos en ello, nunca nadie entra en una iglesia. Y eso en la literatura del siglo XVII no es cualquier cosa. Por lo que no pasa, la única persona que recibe una invectiva durísima de Don Quijote, más allá de unos molinos que se lleven unos lanzazos en el fondo inofensivos, en las dos novelas es un capellán que asiste a los duques. Es el personaje que representa cierta soberbia, vanidad y desdén para con todo lo demás que enardece enormemente al caballero. La relación de Cervantes con la religión también ha dado para auténticos ríos de tinta. Era, y no me entretendré, un converso, no lo era. No hay ninguna prueba documental que lo pueda demostrar. Y más bien todos los indicios apuntan en sentido contrario. Tendrían que haber falsificado su partida de nacimiento, que se conserva en Alcalá de Henares, del 9 de octubre de 1547. Pero probablemente en Cervantes, y eso se subraya cada vez más, hay una visión muy moderna en el sentido de muy magnánima de la existencia. Que algo que sí está en esa novela desde el principio es la sensación de que todo puede tener cabida y que la tolerancia, esa idea que en el fondo construye Voltaire 180 años más tarde o 160 años más tarde, y Voltaire habla de la tolerancia religiosa o la tolerancia frente a la intolerancia de la religión, es un elemento fundamental, no digo ya de la vida, sino de la escritura. Eso es lo que Cervantes, desde luego, pone de relieve. En suma, y para callarme ya, o callarme al menos un rato, porque si no la cosa va a ser de apurar el tiempo. Y lo hago con una referencia un poco trillada, pero creo que viene bien, para señalar esta diversidad de capas, lo cómico, la sátira de vicios y de virtudes, la interpretación romántica entendida como el conflicto entre el ideal y la realidad, el espíritu de un pueblo, el juego de espejos metaliterario, la representación de lo otro, lo marginal, lo desfavorecido, de un modo muy específico. Todo ello constituye la esencia de lo que denominamos el clásico, junto con el hecho de que cunda en representaciones en otras materialidades artísticas. Tenía aquí, para un simple repaso rápido, y casi más por entretenimiento que por otra cosa, bueno, aparte de, y no vale la pena ahora que lo veamos, la cubierta de las traducciones inglesa y francesa, la iconografía cervantina fundamental, algunos pocos ejemplos que a todos os sonarán. Este es la representación que encontramos en una de las buenas ediciones ilustradas del siglo XVII, los dibujos de Boutats en la edición de Amberes de 1662, que no se corresponden con un paradigma que empieza a desarrollar Goya en este famoso dibujo, que se parece tanto al del sueño de la razón, produce monstruos, que se confirma absolutamente, lo tenemos incluso en la carátula del curso, a través de la representación de Doguet, y por ahí podríamos abundar muchísimo. Doguet otra vez, Daumier, Picasso, con ya una representación en el siglo XX que se va haciendo esquemática, las locuras de Dalí, el ovillo de la condición del caballero, este que me encanta, Antonio Saura, porque podemos decir que es la expresión mínima, es decir, el solo trazo, y tiene muchos dibujos de Don Quijote y de Sancho Saura, el solo trazo. Lo que decíamos antes, todos podríamos reconocer a Don Quijote y Sancho si nos los cruzáramos por la calle, ¿verdad? Aquí los tenemos, ¿no? Es sin duda un hecho. Y eso Spielberg, o George Lucas en este caso, y Spielberg en la medida en que era el productor ejecutivo seguro, lo sabía. Y una de las claves del éxito, acordaos cómo son y cómo hablan estos personajes. Parecen las personalidades cruzadas, pero el juego de lo alto y lo bajo, el sentencias, el práctico, explica uno de los éxitos como cultura popular de una obra como esta. El cine, por supuesto, la película de Pabst, que es la que está arriba, la película inacabada, y mítica por el hecho de ser inacabada, lo cual es muy interesante, de Orson Welles, la serie española muy célebre en su momento con Fernando Rey y Alfredo Landa, dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón,
O, para acabar, otra película que corrió el riesgo de ser inacabada, peor todavía que la de Wells, porque aún se había invertido más dinero, que es la de Terry Gilliam, completada hace unos pocos años, como muy cervantinamente una película que cuenta el intento de hacer una película sobre Don Quijote y fracasar en el empeño. No puede ser más cervantina y más posmoderna en este sentido. El mundo de las artes plásticas, el mundo de la música, Telemann, Massenet, Richard Strauss, Ravel, Falla, forma parte de aquello que condiciona, una vez se asienta, el clásico, y cada nueva lectura en cualquier disciplina artística añade nuevas posibilidades. Hace no mucho se publicó una novela de Salman Rushdie, ahora ya la penúltima, afortunadamente ha podido seguir escribiendo, o después del atentado, o en todo caso la tenía escrita justo antes, que se llama Don Quijote, cuyo personaje tiene y no tiene que ver con Don Quijote. Pero alguien como Rushdie, un escritor de primera magnitud, escribe una novela con ese título. ¿Por qué lo necesita? La condición canonizada del Quijote está fuera de toda discusión. Dejadme acabar, pues, con una cita también obvia de Borges. Prometo que es la primera y última vez que citaré a Borges en estas sesiones. No por nada, sino porque, bueno, se pueden citar a muchas otras personalidades literarias sin abundar tanto en los lugares comunes, pero hoy no sobra. Es ese célebre cuento que publicó en Sur en 1939, uno de los primeros que publicó, Pierre Menard, autor del Quijote, y que después recogió en su primer volumen cabal de relatos, ficciones, en 1944. Sabéis, supongo todos, y si no, os la cuento, el relato se lee muy bien, es muy agradable y es sobre todo una broma, claro está, pero una broma que además luego ha dado lugar a interpretaciones constantes en la línea en la que ahora apuntaré. Y es el hecho de que un escritor francés poco conocido de finales del siglo XIX intentó escribir otro Quijote, o al menos unos pocos capítulos. Y después de muchos intentos y muchos fracasos, después de buscar el tono adecuado para escribir el Quijote de finales del siglo XIX y de la gran cultura francesa del fin de siècle, de trasladar ese material, lo que hace es escribir palabra a palabra, línea por línea, unos cuantos capítulos del Quijote, exactamente lo mismo. Una paradoja o un juego de simetrías enormemente borgesiano, que desde luego desmiente inmediatamente su simetría. La gracia del cuento es que Borges, o el narrador de Borges, va poniendo al narrador de Borges, porque es un albacea, es un crítico literario que está comentando esa obra nunca acabada de Menard, con una gran fascinación, como quien ha descubierto todo un tesoro, ¿no? En un juego con el manuscrito encontrado, que no deja de ser también otro homenaje, claro está, a Cervantes, que a su vez homenajea paródicamente a los libros de caballerías, como ya veremos. Pone varios fragmentos del Quijote y del Quijote de Menard, y uno lee lo mismo. ¿Se ven ustedes cómo el espíritu, cómo esta frase, que no había alcanzado su plenitud todavía en el autor español, adquiere en manos de Menard? Bueno, hay toda una glosa muy divertida, muy inteligente, muy borgesiana al respecto. Esa es la condición, ese es el lado, evidentemente, que los clásicos tienen. Encontrarse con que siguen siendo ellos mismos, es decir, fieles a su literalidad, que podemos explorar, incluso escarbar en un sentido casi arqueológico en su significación original, pero que son inseparables de los sentidos que los siglos les han otorgado. Es más, sin esa continuidad de interpretaciones, las obras habrían desaparecido de nuestro horizonte, en un proceso que es dialéctico, porque pueden ser reinterpretadas, siguen interesando, porque siguen interesando, pueden ser leídas obligatoriamente o recomendadas, o pueden llamar la atención de nuevas generaciones que sentirán que necesitan que esas obras continúen formando parte de su horizonte y por lo tanto las reinterpretarán de acuerdo con las condiciones de su tiempo. En un juego que desde luego vamos a poder recorrer, porque lo que vamos a leer es un Quijote de 1605 y un Quijote, o esa será mi intención, de 2023. Muchas gracias. Comprendo la necesidad, juro que no lo haré más, es el primer día. No os fiéis de mí, ya veréis que lo haré más veces. No, intentaré no hacerlo. Entiendo que quien se tenga que ir se tendrá que ir y hemos apurado el tiempo y pido disculpas por ello.
Quizá el primer día es el que menos se presta a preguntas. Procuraré yo dar tiempo sobrado a partir de la próxima sesión, pero si alguien quisiera, sí, por favor, 1 minuto o 2, los que se quieran retirar, que lo hagan tranquilamente, pero sobre todo sin hablar mucho. Si alguien quiere preguntar algo ahora, podríamos aprovechar para un par de preguntas o un par de comentarios, y si no, no ocurre absolutamente nada en esta primera sesión. Muchas gracias, magnífica ponencia. Para ser breve, ¿cómo leyeron o cómo recibieron esta historia las personas que no estaban alfabetizadas en España en ese momento, que entiendo que era la inmensa mayoría, a pesar de que se convirtió en un texto tan popular, ¿no? ¿Cómo se pueden cazar estas dos cosas? Y ¿por qué no leemos el apócrifo de Avellaneda? Gracias. Contestaré muy rápido a las dos porque prometo continuación y ampliación de las cuestiones. La literatura en el siglo XVII, aún la literatura de entretenimiento, no era para las masas. Estamos hablando de una literatura para unos cuantos que ya son más de los que leían en el siglo XV o a principios del XVI. Los analfabetos que conocieron el Quijote lo conocerían en lecturas colectivas, y algo se ha estudiado sobre esto. Una estudiosa de origen alemán pero mexicana llamada Margit Frank ha estudiado muy bien en un libro que se llama Lectores y Oidores en el siglo de oro las posibilidades de la lectura por parte de otros que nos impregna y aprovecha. Pero no pongamos demasiadas esperanzas de que en el siglo XVII los iletrados, y en el XVIII y en el XIX, leyeran demasiado el Quijote. La alfabetización plena es lo que permite la difusión a través de las aulas de una novela así. Pero 1.500 personas, que era lo que solía contener 1.500 cuerpos de libros una edición, multiplicada por unas cuantas ediciones a principios del XVII, nos dan una buena medida. 8.000, 10.000, 20.000 quizá personas a lo largo del siglo en distintas generaciones leyeron el Quijote en España. Esos son números asombrosos comparados con los números anteriores y no digamos con la época manuscrita. Pero la mayoría de la gente tenía vidas suficientemente difíciles como para preguntarse quiénes eran Don Quijote y Sancho. En todo caso, los conocerían como hoy podemos conocer nosotros a personajes populares. Si pudiéramos eliminar el mundo audiovisual, personajes de la cultura popular que a veces emerjan. Y sobre lo segundo, ¿por qué nadie lee Avellaneda? Yo diría que lo leemos cuando leemos la segunda parte del Quijote. Pero lo que debo decir es que la novela de Avellaneda, la continuación apócrifa, es mucho mejor de lo que la gente cree. Eso no quiere decir que sea mejor que las dos novelas de Cervantes. Es mucho mejor de lo que la gente cree por sí misma, está muy bien escrita e incluso tiene algunas historias intercaladas muy apreciables, por ejemplo la de un suicida, que no es algo normal, tampoco demasiado, aunque Cervantes también trata ese tema en la literatura de la época. El rico desesperado, se llama ese cuento de Avellaneda, o que presenta Avellaneda. Sino que también sirve para hacernos una idea de qué es lo que la gente culta vio en el Quijote en primera instancia. En Avellaneda, que no sabemos quién era, aunque podamos sospechar quién pudo ser o de qué círculo literario y cultural provenía, hay saña y voluntad de ridiculizar la obra de Cervantes. Pero el modo en que ridiculiza a los personajes principales nos da la medida de todas las sutilezas que un buen escritor como Avellaneda no supo ver, como lector en la novela. Es decir, Avellaneda tiene interés, pero también tiene interés por lo que no ve, o por lo que no puede permitirse ver, ya que tiene que cargarse en su continuación, que no es una continuación celebratoria, sino una continuación en gran medida denigratoria a la novela de la que procede. Hablaremos de todo ello, de esta segunda parte, el año que viene. Lo dejamos aquí. Nos vemos dentro exactamente de un mes, lunes 16 de febrero, con prólogo, versos preliminares y primeros 10 capítulos leídos. Recibiréis esta semana un detalle informativo para poder proceder. Gracias.